RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Estamos hablando del arquitecto Raúl Molina, que vamos a conversar sobre él. La primera pregunta, Raúl, que queremos hacerte es: ¿qué es el ordenamiento territorial, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Para que nuestra audiencia se pueda ilustrar sobre este tema, que parece que fuera un tema complicado, pero no lo es. ¿Qué es el ordenamiento territorial y por qué es importante este tema? Las sociedades desarrollamos muchas actividades diversas en el territorio. Y si las dejamos a la iniciativa individual de cada uno de nosotros, lo que se va a producir es lo que conocemos cuando vamos a cualquier lugar del Perú, el desorden más absoluto. Y no solo es desorden por el hecho de que no nos guste permitir que cada uno pueda instalarse donde quiere instalarse. Genera un montón de riesgos. O sea, parte del problema de no tener regulaciones efectivas de ordenamiento territorial es que, por ejemplo, que nuestra gente se instala en lugares de alto riesgo no mitigable. Y cuando hay un desastre natural, un huaico, se lleva sus casas, se lleva sus pertenencias. Hace poco he estado en Puno, la semana pasada, y toda la ribera del lago Titicaca se está urbanizando de una manera que nadie se ha puesto a pensar cuál debería ser la manera más sostenible para que nuestros hermanos y hermanas puneños puedan asentarse en su territorio. He estado en las islas de los Suros y cuando le pregunté a uno de ellos: oye, pero ustedes están cada vez más extendiendo sus islas, y me dice: pero es nuestro territorio, nosotros podemos hacer lo que queremos con él. De acuerdo, pero tiene que ser a partir de una reflexión de cuáles son las mejores reglas de convivencia entre todas las cosas que la sociedad peruana necesita hacer en el territorio. El ordenamiento territorial no es un sistema de prohibición de usos, es construir un sistema de reglas para que las distintas actividades humanas en cada lugar del territorio puedan convivir de manera sostenible. Muchas veces se ha generado resistencia contra la materia de ordenamiento territorial y con el hecho de que se apruebe una ley sobre la materia en el Perú, porque hay actividades económicas y nuestros propios ciudadanos dicen: yo puedo asentarme donde necesito asentarme. Las actividades económicas dicen: yo tengo que desarrollarlas y nadie me puede prohibir. No estamos hablando de prohibiciones, estamos hablando de reglas de convivencia entre actividades, y eso necesita acuerdos sociales. Y para hacer los acuerdos sociales hay que ir construyéndolos progresivamente. Por eso es bien importante esta ley, porque va a regular la manera como el Estado peruano actúa en una materia tan compleja como el ordenamiento territorial. Raúl, ¿por qué crees tú que ahora, cuál es la razón por la cual el gobierno se ha preocupado por el tema del ordenamiento territorial y ha presentado un proyecto de ley? ¿Cuál es la motivación ahí? A ver, este proyecto de ley, tú mismo has glosado en la introducción que ha habido muchos intentos de aprobar una ley de ordenamiento territorial en el Perú. En el propio Congreso hay varios proyectos en trámite bastante limitados en sus alcances, bien poco claros en su contenido. Pero este proyecto de ley en particular se inició cuando yo era viceministro de Gobernanza Territorial en el año 19. Y ha demorado 4 años para que sea aprobado como una iniciativa del Ejecutivo. De esos 4 años, 2 años se lo ha pasado en la Comisión de Viceministros en innumerables discusiones, palabra por palabra, entre los ministerios. Lo que ha pasado es que en ese proceso, el equipo que he estado impulsando, que es un equipo que entró a trabajar conmigo en la PCM, ha seguido insistiendo hasta que llamó la atención del Premier. Y el Premier, hay que reconocer, ha apoyado este proyecto de ley para que avance en el Consejo de Ministros y sea aprobado recientemente y por lo tanto planteado al Congreso. Pero además creo lo que está actuando es la conciencia del gobierno o el temor del gobierno a los efectos del niño global que se avecina,
a los efectos cada vez más visibles que está teniendo el cambio climático en nuestra geografía. Acabo de mencionar el caso de Puno. Ayer ha salido en la televisión una cosa que pude observar yo directamente en la realidad. El nivel del lago Titicaca ha bajado en 1.30 metros en los últimos años. Y si uno pasea por Puno, zonas que yo estuve siempre acostumbrado a ver con agua, hoy día están secas. Pero el caso del lago Titicaca es un escándalo por la terrible. contaminación. Entonces, hay 10 distritos que botan sus desagües ahí sin ninguna al duda, río sin ninguna que duda. alimenta. Entonces, creo que el gobierno está enfrentado a una enorme incertidumbre por lo que va a pasar en el próximo verano, si vamos a tener lluvias intensas, sequías en las zonas altoandinas. Entonces creo que eso debe haber contribuido a la conciencia de que necesitamos de una vez ordenar este tema. Somos el país más atrasado en América Latina en términos de legislación sobre ordenamiento territorial. ¿Quiénes son los que se oponen a esta norma? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Y tú crees que hoy en día va a ser posible que se apruebe esa norma? ¿Va a ser posible que se le dé pista o va a ocurrir lo mismo que nos pasó en el Congreso de la República en los años 2013, 2014, cuando a pesar que había un dictamen, jamás se aprobó ni se puso al debate en el Pleno? A ver, yo creo que hay muchas resistencias, hay muchos temores desde distintas tribunas o sectores. Hay un riesgo de que el debate en el Congreso se empantane. Esta ley en estos 4 años que ha estado dentro del Ejecutivo ha sufrido muchas deformaciones respecto al proyecto original. El proyecto original era muy simple. ¿Y por qué era muy simple, Franz? Porque la materia, en términos de rectoría, estaba a cargo del Ministerio del Ambiente, pero la competencia de implementación del ordenamiento territorial está claramente establecida a cargo de los gobiernos regionales en su ley orgánica. Sin embargo, los gobiernos regionales han estado muy limitados para poder ejercer esa competencia, en parte por restricciones que el propio Ministerio del Ambiente ha puesto, presumo, por presiones que recibió a lo largo de los años. Entonces, los gobiernos regionales no podían avanzar en el ejercicio de la materia, pero esa es una mirada muy simple de la complejidad de responsabilidades que están involucradas en esto. Los gobiernos locales, sobre todo los urbanos, hacen desarrollo urbano y acondicionamiento territorial a nivel provincial. Y esas son expresiones de ordenamiento territorial. Cuando una municipalidad aprueba su plan de zonificación de usos de suelo, está haciendo ordenamiento territorial, porque está regulando la convivencia de usos en la ciudad. El ordenamiento territorial como materia general es lo mismo, es contribuir a ordenar la convivencia de usos en todo el territorio. Y no tenemos que asustarnos, porque eso tiene que ser producto de un escalonamiento de decisiones que van de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo local. Más bien, sin ley, lo que tenemos es lo que asustaba, por ejemplo, a la inversión minera, que los gobiernos regionales tomaran decisiones unilaterales sobre usos de suelo del territorio. Lo que se está creando con esta ley es un sistema que articula a todos los organismos del gobierno nacional que toman decisiones sobre territorio y que articula a los 3 niveles de gobierno en lo que les corresponde tomar decisiones sobre el territorio. Entonces, no le tengamos miedo. Es una ley muy básica que lo único que trata es de meter a todos los que actúan sobre el territorio en un sistema coordinado. Ese sería el principal aporte que propondría la norma, pero el Perú llega tarde a este tema de ordenamiento territorial. Otros países de América Latina ya tienen hace varios años, ¿no es cierto?, este tipo de norma, ¿no? Y funciona, como Venezuela, Uruguay, Colombia, Brasil. Ya tienen... Y no ha pasado nada. Sí. La inversión privada no se ha parado, el país no se ha convertido en una batalla campal por el territorio. Lo único que hace es encauzar las distintas expectativas de uso que tienen en el territorio y generar distintos niveles de discusión y de acuerdo sobre esos fines. ¿Una ley de ordenamiento territorial o una ley de gestión del territorio y de ordenamiento? Lo que pasa es que son 2 cosas distintas, Franz. O sea, la gestión del territorio, tú mencionaste la política de Estado 34 del Acuerdo Nacional, que les tomó meses ponerse de acuerdo palabra por palabra para construir esas hojitas.
Y una de las cosas que terminaron decidiendo fue reemplazar ordenamiento por gestión del territorio. Gestión del territorio implica varias otras cosas. Implica, por ejemplo, la demarcación, implica la gestión de riesgos de desastres, implica la propia descentralización y el arreglo de competencias entre niveles de gobierno para gestionar el territorio, implica la construcción de información territorial en lo más profunda y escalonada que se pueda para informar los estudios que se hagan sobre territorio. Todo ese conjunto de materias constituye la gestión territorial. Una de ellas es el ordenamiento territorial. Entonces, yo creo que es bien importante que le demos base legal general, es una base legal general sobre el asunto. Uno de los temas que más se está discutiendo a este respecto es el tema de la rectoría, que por qué PCM se toma esa atribución. Este asunto nació de la famosa ley 3230 del año 2014, que metió una disposición diciendo que el ordenamiento territorial no fijaba usos de suelo. Yo creo que fue parte de la ignorancia de esa ley, porque justamente el ordenamiento territorial lo que hace es construir consenso sobre los usos de suelo y generar reglas de convivencia entre los usos. No significa minería sí, agricultura no, o agua sí, minas sí, no. Significa, para poder tener minería, desarrollo urbano, agricultura, carreteras, líneas eléctricas en un espacio territorial, hay que poner reglas para que esos usos puedan convivir. Y esas reglas regulan las intensidades de esos usos, regulan cómo se relacionan entre sí, igualito que en las ciudades. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? El MINAM supuestamente tenía la rectoría del tema, pero el MINAM no decidía sobre una serie de cosas que decidían otros ministerios en el territorio. Por ejemplo, Ministerio de Energía y Minas, concesiones mineras. Por ejemplo, Ministerio de Agricultura, áreas, zonificación forestal y áreas, titulación rural. Por ejemplo, Ministerio del Ambiente, áreas naturales protegidas, zonificación económica ecológica. Ministerio de Cultura, reservas arqueológicas. Todos sabemos, la reserva arqueológica de Nazca tiene como 6.000 hectáreas englobando toda la ciudad. Y en Nazca nadie puede hacer nada porque se supone que es un área arqueológica. Eso no es ordenamiento territorial, porque cada ministerio decidía por su cuenta y verticalmente. Todos esos ministerios sin consultar entre ellos, sí, ni coordinar. Nada. Y el MINAM no tenía ningún poder para obligarlos a coordinar entre sí. Porque claro, cada no uno tiene. se parapetaba en su competencia sectorial. Y si bajamos por niveles de gobierno, los gobiernos regionales tenían la competencia, pero el MINAM nunca los dejó pasar de la zonificación económica y ecológica. O sea, en el año 2014, cuando sale la 2230, teníamos 17 zonificaciones económicas ecológicas aprobadas. ¿Y qué ha pasado en el interín? Les metieron una norma para inventar 6 estudios especializados y un diagnóstico integrado territorial. ¿Para qué un diagnóstico si la ZE es un diagnóstico del territorio? Lo que se quería era que no pasaran a diseñar planes de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el resultado? Hoy día solo un departamento tiene un plan de ordenamiento territorial. Uno nomás. Tacna. Después de tantos años. Tacna. Y es un plan de ordenamiento territorial que no sé quién los ha asesorado, porque yo lo he tenido que revisar para un trabajo el año pasado, y es bastante malito. No es propiamente un plan de ordenamiento territorial. No cumple con los requisitos. Claro, con el perdón de los tacneños, que seguro que se han esforzado por poder llegar a término con su producto. Y más abajo, las municipalidades toman decisiones sobre desarrollo urbano, el Ministerio de Vivienda regula el desarrollo urbano y no coordina con el MINAM para eso, Claro. y todas las áreas de expansión urbana comprometen territorio, y además las municipalidades provinciales tienen una atribución de aprobar planes de acondicionamiento territorial provincial. Lo que hace esta ley es meter todo eso en un sistema para que actuemos coordinadamente todos los que tenemos que tomar decisiones sobre el territorio. Entonces, yo le digo al sector privado que invierte en minería, en petróleo, en agroexportación, en generación eléctrica, no se asusten. Tenemos que avanzar, tenemos que atrevernos a discutir la manera como van a convivir los usos en el territorio, y lo que está haciendo esta ley es proponer un marco para que esas discusiones se produzcan. Peor es el desorden en el que estamos hoy día. Nos cuesta un montón como país cada vez que hay un desastre. Nos cuesta enormemente. Miremos ciudades como Tarapoto, que tienen una dinámica muy fuerte. Cuando uno llega por avión en Tarapoto, la forma como se está organizando y perdiendo área rural alrededor de Tarapoto en un absoluto desorden, solo llevado por la iniciativa privada de urbanización, es inaceptable. Inaceptable.
Tenemos que ordenar esas iniciativas. No es que la gente no puede hacer, tenemos que aprender a hacer dentro de determinadas reglas comunes. Ahora bien, Raúl, alguien que se ha opuesto de manera sistemática, y a mí me consta, es la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. El Ministerio de Energía y Minas cuadricula el Perú, ¿no es cierto? En cuadrantes de 100 kilómetros cuadrados. ¿No es cierto? Y bueno, pues y reparte figuritas. Así es. Y después dice, bueno, dice la sociedad, pues y si ya sabemos dónde podemos explotar, ¿por qué diablos alguien tiene que entrometerse y decirme que acá no puedo hacer minería? ¿No? Y entonces se oponen, pues, se han opuesto sistemáticamente. Ahora, no sé si habrán cambiado su forma de pensar. Vamos a esperar. Todavía no hemos leído nada ni escuchado nada que ha dicho la Sociedad Nacional de Minería respecto a este proyecto de ley. Deben estar estudiándolo y tarde o temprano tendremos noticia cuál es la posición, ¿no?, de la sociedad que se va a poner. Esperamos que el gobierno no se asuste y dé marcha atrás, porque a mí me parece de que se va a asustar. ¿Tú qué crees? A ver, lo que me han dicho es que en el Congreso el proyecto de ley ha ido a 2 comisiones, a descentralización y a economía. Y sí, soy consciente que en la Comisión de Economía la Sociedad Nacional de Minería podría influir, siguiendo su comportamiento habitual frente a este tema, que en lugar de buscar una regulación sana, prefiere evitar esa regulación y solo basarse en la competencia de concesión minera que tiene el MINEM. Esta ley no restringe las competencias sectoriales. Lo que busca es que todos los involucrados estemos dentro de un sistema y crear una rectoría de nivel superior que cree reglas generales para el ejercicio de las competencias de todos los que actúan en el sistema. Entonces, ¿qué va a significar eso? No significa que el MINAM no va a dar concesiones mineras, pero hay casos en el Perú donde las cuadriculitas esas de 100 kilómetros cuadrados hacen que hayan departamentos que el 80% de su territorio está con la cuadrícula de concesiones mineras. Las empresas mineras no usan todo ese territorio. Es una superficie que reservan, pero muchas veces usan porciones muy pequeñas de ese territorio. Entonces, es una concesión que es un título, le da derecho a actuar, pero dentro de toda esa superficie tenemos que comenzar a distinguir entre áreas de producción, áreas de protección de la producción y áreas que no afectan las operaciones de las minas y que tenemos que comenzar a preguntarnos en qué las podemos usar. Porque no podríamos aceptar que el departamento de Moquegua solo podemos hacer cosas que no sean minería en 20 o 15% del territorio, porque Moquegua está concesionado en un 85%, Arequipa en un 80%. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a discutir ya más específicamente dentro del territorio qué cosa necesita y con qué intensidad de uso la minería, qué cosa necesita y con qué intensidad de uso la agricultura, el desarrollo urbano, las infraestructuras, porque las carreteras, las líneas de alta tensión, los canales de regadío necesitan territorio. Entonces, las mismas discusiones que hacen los países europeos, que hace Canadá, que hace Australia sobre su territorio, tenemos que aprender a hacer nosotros. No significa decirle no a la minería, no significa restringirle en su capacidad de desarrollarse. Significa que tenemos que aprender a sentarnos a discutir entre todos los que tenemos expectativas sobre el territorio y ponernos de acuerdo en algunas reglas de convivencia entre los usos. Estamos conversando con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y también, por supuesto, experto en estas materias que hoy día estamos conversando. Raúl, estabas mencionando algunos temas de orden técnico como el famoso POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, la zonificación económica ecológica, estudios especializados, diagnóstico, una serie de instrumentos que en este último periodo los gobiernos regionales estaban desarrollando, unos gobiernos regionales más que otros, ¿no? Y a la espera pues de que salga la ley, y han pasado ya como más de 10 años. ¿Y cuál ha sido el resultado de estos estudios? O sea, ¿han sido útiles realmente? ¿Han servido para
para los propósitos de ordenar el territorio del país? A ver, tengo que ser bien claro, ¿no? O sea, es meritorio el esfuerzo que ha hecho el sector ambiente desde la época del CONAM. Las primeras normas sobre zonificación económica y ecológica provienen del año 2004, 2006. Y a partir de ahí, cuando los gobiernos regionales se instalaron en 2003, su ley orgánica, como ya dije, tiene muy clara la competencia que les corresponde en el ordenamiento territorial. Entonces MINAM los empujó y los asistió a que hagan sus zonificaciones económicas ecológicas y, como dije, 17 gobiernos regionales lograron aprobarlas. Pero hay que ser muy claro, la zonificación económica ecológica es un diagnóstico del territorio, no es ordenamiento territorial, no toma decisiones. Lo que pasa es que se les entusiasmó a los gobiernos regionales, más o menos en 2013, 2014, Cajamarca y Piura habían terminado sus zonificaciones económicas ecológicas con mucho esfuerzo y querían pasar al plan de ordenamiento territorial. Y claro, hubo mucha resistencia porque recordemos que en 2011 es el caso de Conga en Cajamarca y el discurso binario de mina no, agua sí. Entonces todo eso generó un clima que hizo que el MINAM tomara dos decisiones que han sido absolutamente perjudiciales y han estancado estos procesos desde ese momento. Primero, en 2013 crea o regula la obligación de los gobiernos regionales de, después de terminar su zonificación económica y ecológica, hacer 6 estudios especializados que tenían que sintetizarse en un diagnóstico integral del territorio. Pero si la ZE es un diagnóstico, ¿para qué tienen que hacer otro diagnóstico? ¿Por qué? Claro, porque la ZE está muy enfocada en recursos naturales. Entonces se dieron cuenta que faltaban los procesos urbanos, se faltaban los procesos demográficos, los procesos económicos. Entonces en los 6 estudios les piden, desarróllame todo esto y vuelve a integrarlo. Y lo segundo fue la famosa ley 3230 del año 2014, donde se establece que el ordenamiento territorial no fija usos de suelo. Y con eso lo único que se generó es una enorme confusión. Entonces, si no fija uso de suelo, ¿qué cosa hace? No se dijo lo que hace, que es regular la convivencia de los usos. No se trata de prohibir o autorizar. Las prohibiciones y las autorizaciones son responsabilidades sectoriales. Lo que se trata es de generar consenso sobre el mejor uso combinado del territorio para las distintas necesidades de la sociedad. ¿Qué ha pasado producto de eso? Que se ha estancado el proceso. Entonces, desde el año 2014 hasta hoy día, lo único que hay es información del propio MINAM el año pasado, en octubre. 6 gobiernos regionales que han completado estudios especializados. 6 de 24. 6 de 24. Solo 2 Muy han poco, logrado sintetizar esos estudios especializados en un diagnóstico integral del territorio. Y solo 2 han emprendido su plan de ordenamiento territorial. Junín, que no lo ha logrado aprobar, y Tacna, que lo ha aprobado. Pero como les digo, es un instrumento muy limitado el de Tacna, es una especie de versión con un poco más de cartografía del plan de desarrollo concertado. Creo que nadie, ni en el propio MINAM, tienen claro cuál debe ser el contenido de un POT, pero me queda claro, el POT es la versión territorial del plan de desarrollo concertado. No son dos cosas distintas. Claro, no pueden ser. Igual que en una ciudad, el plan de desarrollo concertado de una provincia, un distrito urbano, es los objetivos de su plan de desarrollo urbano. O sea, la ciudad sirve a los objetivos del plan de desarrollo concertado. Es lo mismo. Los objetivos de desarrollo concertado de los planes regionales tienen que expresarse en el plan de ordenamiento territorial en el territorio. Son 2 instrumentos que deben ser reflejo uno del otro. Y si no se explica eso a la gente, si no se explica eso a la inversión privada, no vamos a entender la necesidad de tener una ley general. Esta ley no está prohibiéndole nada a nadie. Lo único que está haciendo es armar un sistema institucional que permita coordinar todas las competencias dispersas en el Estado respecto a toma de decisiones sobre el territorio. Ahora bien, han transcurrido tanto tiempo desde que estos instrumentos, más de 10 años, ¿por qué crees tú que tan poco trabajo se han desarrollado? Me dices que solamente 2 gobiernos han llegado a ver el tema del plan de ordenamiento territorial y solo uno lo ha logrado aprobar. Y no ha habido mayor desarrollo de estos instrumentos que son útiles porque son diagnósticos, son
análisis importantes. ¿A qué crees tú que se ha debido esta lentitud? ¿O hay algún problema de repente de orden presupuestal o de tipo de especialización o gente que requiere capacitarse para hacer este tipo de trabajo? Yo creo que los equipos del MINAM han desarrollado capacidades, pero en determinada escala de lo que se requiere para hacer planeamiento territorial. Planeamiento territorial es mucho más que ZEE. Creo que en el MINAM han desarrollado una capacidad para hacer ZEE, pero todavía no han desarrollado capacidades y no tienen una claridad sobre lo que son los instrumentos de ordenamiento territorial. Hay que leer los últimos documentos que ha publicado CEPAL sobre planeamiento territorial. Tienen una mirada mucho más multiactoral, más que cartográfica, de lo que significa tomar acuerdos sobre el uso del territorio. Creo también que ha habido mucho temor del sector privado. Como ya mencioné, el caso de Cajamarca fue simbólico en esos años 2013-2014 y hubo mucho miedo de que si se dejaba que los gobiernos regionales avanzaran y pasaran de la ZE al plan de ordenamiento territorial, podían tomar decisiones que restringieran las posibilidades de inversión privada en varios departamentos. Entonces el MINAM creo que cedió y creó este viacrucis de los 6 estudios especializados más el diagnóstico territorial para retrasar la posibilidad que los gobiernos regionales llegaran al plan de ordenamiento territorial. Es duro lo que estoy diciendo, claro, pero creo que el MINAM terminó poniendo un rompemuelle enorme en el camino a la maduración de la materia en el caso peruano, por temor a los excesos de los gobiernos regionales, pero esa no era la salida. La salida tal vez fue justamente crear un sistema donde hubieran reglas nacionales muy claras para que los gobiernos regionales no cometieran excesos y además articular lo que deciden los municipios a nivel de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano con lo que los gobiernos regionales decidieran a nivel intermedio. Los gobiernos regionales, por la escala de territorio que manejan, no deben llegar a un detalle en los usos de suelo, sino generar las grandes políticas de uso de su territorio. ¿En base a qué? En base a reglas establecidas nacionalmente. Esas reglas nacionales no las puede establecer ningún ministerio por separado, ni siquiera el MINAM, porque el MINAM no tiene ninguna capacidad, digamos, obligatoria de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Cultura o con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Por eso, cuando a mí en 2018 me llega un documento y me dice implemente en el viceministerio la materia de ordenamiento territorial, yo primero dije, ¿pero por qué? Pero lo discutimos con el equipo y nos dimos cuenta que efectivamente se necesita un poder de coordinación, una cabeza de sistema por encima de los ministerios. La PCM no pretende reemplazar a los ministerios sectoriales. Cada uno tiene sus competencias. La PCM lo único que va a hacer es ser rector de un sistema muy complejo y tratar de establecer reglas generales para que cada uno dentro de ese sistema pueda ejercer sus propias competencias. Claro, los anteriores proyectos que se trabajó en la Comisión de Descentralización en el 2012, 2013, también planteaban el tema del sistema, ¿no? Estaba presente ahí. Pero un tema que ahí era importante y fue un eje de la discusión y que en cierto modo trabó la posibilidad de que se apruebe esta ley fue el tema del tema vinculante que llamaba, ¿no? Si los planes de ordenamiento territorial deberían ser vinculantes. ¿Qué querían decir con vinculantes? Que era obligatorio, ¿no? Su uso, ¿no? Nadie podía hacer por fuera de lo que establecía el POT. ¿Qué opinas tú al respecto de este tema que fue, digamos, la discrepancia principal? ¿Por qué no se avanzó en aprobar esta ley? Porque se supuso erradamente que el plan de ordenamiento territorial es un sistema de autorizaciones y prohibiciones para el uso de suelo. Y vuelvo a insistir, no es eso, es un sistema de reglas para que convivan las actividades humanas en el territorio urbano y rural. Entonces,
Esta norma, si mal no recuerdo, por lo menos aquella que yo dejé, no habla de vinculancia. Lo que dice... No, esta tampoco. No habla de no vinculancia, habla de vinculancia. porque asume lo siguiente. Más que vinculancia, lo que interesa es la construcción de acuerdos entre los actores del territorio sobre los usos que éste va a tener en relación con los objetivos de desarrollo del territorio. Y lo segundo, dice, esa norma asume que esos acuerdos se van tomando escalonadamente, de lo general a nivel del gobierno nacional, que tiene que establecer políticas generales u orientaciones generales de uso del territorio, a nivel intermedio o meso, los gobiernos regionales que establecen políticas generales para el uso de su territorio, y a nivel local se toman las decisiones más específicas. Entonces, ¿qué está buscando esta ley? Que en lugar de que alguien se mande por la libre, tomando una decisión arbitraria sobre el uso del territorio o poniéndose en el plan de prohibir o no prohibir, es que poco a poco los peruanos y las peruanas, sus empresas, sus instituciones públicas, por niveles nos vayamos poniendo de acuerdo con cada vez más precisión del uso de territorios cada vez más específicos. Es decir, no se van a tomar decisiones cerradas sobre todo un departamento diciendo en cada sitio qué cosa se va a hacer o no se va a hacer. Se van a ir tomando decisiones por capas, basadas en acuerdos entre los actores involucrados en el uso del territorio. La idea es que lo más específico se decide en el nivel más pequeño, donde los actores tienen una relación más directa. Eso es válido para los mineros, eso es válido para nuestros ciudadanos que ocupan lugares de riesgo. Para la agricultura. Es válido para la agricultura, es válido para la disposición de la infraestructura. Hoy día en el Perú no tomamos ninguna consideración de tipo multifactorial, multidimensional, cuando decidimos meter una línea de alta tensión, una represa o una carretera. Y eso tiene que tomar en cuenta también las capacidades del ambiente, la relación con las ciudades, la relación con el litoral, la relación con las actividades productivas. Esas discusiones no se hacen en el Perú porque nos hemos resistido a tener un sistema de ordenamiento territorial. Ahora bien, un tema que vemos en este proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo es el hecho de que el sistema está compuesto por 16 entidades públicas, ¿no? Y a eso les agregamos los gobiernos regionales, que son 25, 26, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? Y otras entidades. ¿No? Entonces, un monstruo ahí gigantesco. ¿Tú crees que eso funcione, Raúl? Va a ser complicado hacerlo funcionar, y por eso se necesita esto que en la PCM llamábamos, entre comillas, una suprarrectoría, una rectoría de segundo nivel que ayude a que perro, pericoto y gato puedan comer del mismo plato. Yo creo que lo clave acá en el nivel nacional es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que junto con la PCM tienen que comenzar a diseñar reglas comunes. Discutir esas reglas comunes con el sector privado para poder generar orientaciones globales de uso del territorio en el Perú. En el marco de esas orientaciones globales le va a tocar a los gobiernos regionales construir espacios de consulta y acuerdo con los actores que actúan en su territorio para ir construyendo consensos sobre reglas de convivencia entre los usos. Va a ser complicado, sí, va a ser complicado, pero es peor no tener un marco. Lo que hemos estado en muchos años dedicados al tema de la estructura del Estado, por la actividad profesional que hemos tenido en el Congreso, en la Comisión de Descentralización, en el diseño de estructura y funciones del Estado, decimos que este tipo de conformación que se crea debería ser en la parte formal legal importante, ¿no? O sea, hay que ponerlo, porque ¿cómo es tú que haces para conjugar diferentes perspectivas, ¿no? Porque el sectorialismo es uno de los males que tenemos en el funcionamiento del Estado. O sea, el sectorialismo pues afecta gravemente el funcionamiento de la gestión pública, su eficiencia y su eficacia, ¿no? Por eso es que cuando diseñamos a los gobiernos regionales,
nosotros integramos en las gerencias regionales, ¿no? Integramos lo sectorial para que funcione, ¿no? Y hay gobiernos generales que no entendieron nunca esto, gobernantes, mejor dicho, como Arequipa, que imitaron a la misma estructura de los ministerios en sugerencias, saliéndose del marco de la ley, ¿no? Lo cual es absurdo, ¿no? O sea, hay que integrar. Ya varios han hecho eso, ¿no? Sí, La Libertad, Lambayeque. Yo creo que lo han hecho más por intereses políticos, para tener más cargos que distribuir entre su gente, más que por, digamos, la operativización o el funcionamiento eficaz del gobierno regional, ¿no? Y han violado la ley, desde mi punto de vista, abiertamente, y nadie ha dicho nada sobre eso. Ahora bien, pero sobre este tema de organización y funcionamiento, ¿no? ¿Quién sería a cargo en términos técnicos operativos? Porque debajo de esta representación sectorial debe haber una unidad, desde mi punto de vista, que no está en la norma, no está establecida. Se supone que en el reglamento se establecerá, ¿no? ¿Qué organismo, qué nivel sería la que haga el soporte técnico operativo para que efectivamente funcione, ¿no?, este sistema? A ver, la PCM tiene, como ustedes saben, un viceministerio de gobernanza territorial que tiene 4 grandes materias que tienen que ver con la gestión del territorio: la descentralización, la demarcación territorial, la gestión de conflictos, que la mayoría de ellos se expresan en el territorio, y hay una 4ª unidad que no tiene el nivel de secretaría, que es se creó como unidad funcional porque en su momento no me apoyaron en gestión pública para convertirlo en secretaría, que fue nuestro pedido, una unidad funcional de ordenamiento territorial y gestión de riesgos de desastres, que son 2 materias muy relacionadas entre sí. La propuesta que teníamos desde el comienzo que nació este proyecto de ley fue que se cree una Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres que actúe como brazo técnico del viceministerio para gestionar el sistema, ayudar a gestionar el sistema, que actúe como Secretaría Técnica del sistema. Claro. El viceministerio es la cabeza política de las materias de gestión del territorio, pero necesita un brazo técnico que sería esa secretaría. O sea que el viceministerio sería la unidad técnica que daría el soporte. Apoyado en la secretaría que está por crearse. No se ha mencionado porque no está creada, solo existe como unidad funcional. Claro. Entiendo. Va a tener que ser una secretaría bien potente, ¿eh? Claro. ¿Se acuerdan? Hace muchos años en la PCM había una secretaría de riesgos de desastres. Ahora la idea es que sea una secretaría mucho más potente que relacione la gestión de riesgos de desastres, que es un tema fundamental para el ordenamiento territorial, con este mismo, ¿no? Bueno, Raúl, el tiempo nos está ganando. Increíble cómo se va el tiempo. Y finalmente, una última pregunta con la cual cerraríamos el programa. El tema, la ley, el proyecto de ley que ha sido presentado habla sobre los roles de los niveles subnacionales de gobierno, como los gobiernos regionales o las municipalidades, en algunos artículos, el 12 y el 13, ¿no? Y les da responsabilidades. ¿Tú no crees que esto estaría chocando con la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades? ¿O habría que hacer una reforma de las funciones, ¿no?, tanto regionales como municipales, para poder articular, ¿no es cierto?, las competencias y funciones? Lo que pasa es que ni en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ni en la Ley Orgánica de Municipalidades sus competencias sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano están desarrolladas, están desplegadas, están enunciadas a nivel general. O sea, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como dije al comienzo, es muy clara en decir que la competencia de implementación de la materia de ordenamiento territorial en cada departamento le corresponde a los gobiernos regionales, pero no dice para hacer eso qué cosa tienen que hacer. O sea, qué funciones tienen que desarrollar. Esta ley lo que ha pretendido es desplegar un poco esa digamos, norma general que está establecida en la Ley Orgánica de Gobierno Regional. Lo mismo para las municipalidades. El artículo 74, si no me equivoco, dice que las municipalidades son competentes para el desarrollo urbano y el acondicionamiento territorial. En las funciones del Consejo Municipal dice que aprueban planes de desarrollo urbano y planes de acondicionamiento territorial, pero no dicen qué significa en términos concretos como funciones en la materia. Esta ley lo que pretende es abrir eso un poco y es detallar o explicitar qué significa
ser competente en ordenamiento territorial, ¿qué significa ser competente en desarrollo urbano? Muy bien, muchas gracias a Raúl por estar en Perú 2030. Muy interesante la charla, ¿no? Hemos aclarado muchos puntos que están ahí en el tintero, ¿no? Con ustedes, amigos que nos ven a nivel nacional en RSR, en su plataforma digital y de televisión y de radio, les agradecemos por su sintonía y nos vemos con Perú 2030 el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.